Buenas tardes con todos y todas, siendo las 6:05 ya de la noche. Vamos a dar inicio al evento. Me presento, mi nombre es Malky Sáenz. Yo trabajo en la Unidad de Información Socioambiental. Voy a estar a cargo de alguna parte de la exposición en este evento y también voy a estar de anfitrión. Gracias por estar aquí nuevamente. Este es el evento que lo hemos llamado La Nueva Geografía del Voto en el Ecuador, reflexiones más allá del triunfo de Lasso sobre Arauz. Antes de iniciar, me gustaría simplemente presentar a las personas que nos acompañan ahora y un poco mostrarles cuál va a ser la modalidad de trabajo que vamos a tener. Vamos a tener unos 40 minutos de exposición máximo, una vez que iniciemos ya la parte sustantiva. Y después de eso le vamos a pedir a nuestros analistas y comentaristas, que ya los voy a presentar, que durante el lapso de unos 10 minutos hagan una reflexión respecto a toda la exposición que han visto de algún tema que les parezca importante o de algún tema que crean que haya faltado también. Ellos tienen toda la libertad de hacer entonces su exposición. Después de eso, entonces pasaremos a una ronda de preguntas y respuestas por parte del público. Eso será alrededor de unos 20 minutos. Entonces, estamos planeando que dure este conversatorio, este evento, 1 hora y 40 minutos más o menos. Tal vez un poco más se nos extienda, dependiendo del número de preguntas que tengamos. Bueno, por un lado, quisiera presentarles a los conferencistas de esta noche. Está Carlos Larrea, que es el actual director del área de Ambiente y Sustentabilidad en la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es doctor por la Universidad de York y graduado del programa de Pensamiento Social y Político. Tiene varios escritos alrededor de los temas de desarrollo en el país, y también es el director de una unidad de investigación que tenemos en Andina, que es la Unidad de Información Socioambiental, donde ya hace varios años hemos hecho el análisis de los temas de coyuntura electoral, pero sobre todo la parte de las elecciones, más que nada. Yo voy a estar también como conferencista. Yo soy Malky Sáenz y soy el actual coordinador de la Unidad de Información Socioambiental. Yo trabajo los temas de ecología, de sociología y de gestión ambiental, orientado mucho al tema de la estadística, y como les dije, coordino ahora la Unidad de Información Socioambiental. Les voy a pedir, y eso me estaba olvidando, a Carlos, a Simón y a Natalia, que por favor prendan un ratito sus cámaras, simplemente para que les puedan ver mientras estoy hablando y presentándoles. Eso, muchas gracias. Y bueno, tenemos como invitados, como analistas y comentaristas, a 4 personas que nos han parecido muy relevantes que estén con nosotros esta noche. El primero es Luis Verde Soto. Él es doctor en estudios políticos en Francia y, como saben, fue ex consejero del Consejo Nacional Electoral hasta abril del 2021 y ahora es catedrático y profesor universitario. Él ha escrito mucho sobre los temas políticos del país. Nos ha parecido muy relevante que sea parte de este conversatorio. También se encuentra como invitada Gloria Ardaya. Ella es actualmente catedrática en la Universidad Mayor de San Andrés, en el posgrado en Ciencias del Desarrollo. Ella es doctora en Ciencias Sociales y también con varios escritos sobre los temas de corrupción aquí en el Ecuador. Nos acompaña Simón Pachano. Simón es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, también autor de varios libros y múltiples artículos sobre democracia, procesos políticos, partidos políticos y elecciones. Él es politólogo, profesor investigador de la Flaxo y ha estado con nosotros ya en otros eventos que hemos realizado para los temas electorales, y nos ha parecido que era una persona ideal para que nos acompañe y también nos dé su punto de vista. Se encuentra también Natalia Green. Natalia tiene maestrías en Ciencias Sociales en la Flaxo y en Cambio Climático aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ella es miembro de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza
e impulsora en estas elecciones, sobre todo, del Frente al Ambiente, que es todo un espacio de convergencia de varias instituciones y personas ambientalistas en el país, y de una herramienta que fue muy innovativa, que es el Verdescopio, que se lanzó para las elecciones de 2021 y nos pareció que era relevante también tener este punto de vista respecto a lo que ha sucedido ahora en las elecciones. Para el caso de Luis Verde Soto y de Gloria Ardaya, ellos se disculparon con nosotros por no poder estar en vivo y en directo con nosotros, pero han hecho el trabajo, es decir, han mandado unos videos en donde ellos hacen una explicación y un comentario respecto a todo el material de la presentación que ustedes van a ver, así que los pasaremos también a estos videos para que ustedes puedan tener esta información también de primera mano. ¿Sí? Bueno, sin mucho más, me gustaría más bien dar paso entonces a Carlos para que inicie este conversatorio con todas las tesis que estamos planteando y de ahí yo retomaré en un primer momento el diálogo para mostrarles ya un poco de la información y de las investigaciones que hemos estado realizando. Adelante, Carlos. Les decía que yo quisiera comenzar explicándoles brevemente qué nos proponemos con esta presentación, con esta corta investigación que hemos realizado. En primer lugar, creo yo, partamos de un hecho que yo creo que es bastante consensuado. El resultado electoral, sobre todo en la segunda vuelta, dependió mucho de la campaña, de la forma en la que cada uno de los candidatos finalistas llevó la campaña. Este es un tema que ha suscitado una gran discusión, sin embargo, no es el tema central de nuestra presentación. Nosotros consideramos que existe, más allá de la gestión de la campaña, de su capacidad innovativa o del discurso para captar votos, como una estructura social y geográfica subyacente. Esto quiere decir que, más allá de la influencia de la campaña electoral, los electores optan por algún candidato en función de su situación social o geográfica actual. Y por eso vamos a explorar un poco ese tipo de determinación social, ese tipo de racionalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como hemos hecho en otras ocasiones, en realidad desde hace casi 15 años, tenemos bases de datos desagregadas, en este caso a nivel de mesa. Las mesas en el Ecuador están divididas por sexo, eso es importante. Y obviamente a nivel parroquial. El Ecuador está dividido en más o menos 1.200 parroquias, de tal manera que podemos tener una imagen casi microscópica de la realidad. A esa identificación parroquial hemos añadido un conjunto de indicadores sociales de cada parroquia, de tal manera que eso nos permite hacer el vínculo entre lo social y lo político. Ese es básicamente lo nuevo que nosotros queremos presentar. Bueno, hemos hecho un análisis fundamentalmente con la construcción de modelos de regresión y un análisis estadístico con muchas herramientas para identificar lo nuevo que se ha presentado, sobre todo en la elección presidencial de este año. Vamos entonces antes de pasar a las tesis, ustedes van a ver muchos mapas. Y la forma en la que hacemos los datos no nos conduce a conocer o reconocer quién ganó, porque eso evidentemente no es nuestra función y ha sido analizado en forma separada. Los mapas nos dicen qué pasó en cada territorio. No nos interesa tanto cuán representativo es ese territorio en el total nacional. Por ejemplo, la Amazonía es la mitad del país, pero tiene solo el 5% de la votación. Lo que nos interesa de alguna manera es ver cómo ese territorio se definió políticamente. Esto es importante. Nosotros sabemos que el voto está concentrado en las grandes ciudades. Quito y Guayaquil concentran la mitad del electorado y así sucesivamente, y son pequeños evidentemente en un mapa nacional, aunque tenemos también mapas de las principales ciudades. Con estas advertencias vamos a pasar a nuestras tesis principales. ¿Qué es lo de nuevo que nosotros hemos encontrado? Bueno, primero el contexto, no nos vamos a referir al contexto porque es conocido por todos. El Ecuador está atravesando posiblemente la crisis más fuerte desde 1999, en su historia por lo menos del presente siglo. Es una crisis estructural profunda que no comenzó con la pandemia, comenzó en 2014 con el desplome de los precios del petróleo. Crisis que se ha profundizado enormemente con la pandemia del COVID, que ha conducido
a una desarticulación social muy fuerte en el Ecuador. Estamos en un nuevo contexto social. ¿Cómo eso se transfiere en el voto? De alguna manera lo vamos a ver. Nuestra primera tesis es que observamos, a diferencia de las elecciones anteriores, sobre todo en la primera vuelta, obviamente porque había muchas opciones, una polarización social. Esto significa que las alianzas multiclasistas que predominaron en la mayor parte de las manifestaciones políticas anteriores, la capacidad de un candidato de captar diferentes intereses, de juntarlo en un proyecto y de proyectarlo hacia adelante, existe, pero de una forma mucho más polarizada. Aparecen candidatos con un claro contenido, con una estratificación social muy definida en su apoyo. Eso es lo primero, ya vamos a ver los detalles. En segundo lugar, aparece con fuerza un movimiento de base indígena, pero no exclusivamente indígena, esto es fundamental, que es el liderado por Yacu Pérez y por Pachacuti, que alcanza una fuerza inusitada, por lo menos desde el regreso a la democracia en el Ecuador, en 1979. Esto significa básicamente que hay un nuevo actor, bueno, no es nuevo, porque evidentemente el levantamiento indígena se produjo en 1990, pero su poder, tanto su resultado electoral, su significación geográfica, como sobre todo su capacidad para gestar alianzas con otros sectores subalternos urbanos, e incluso con ciertos sectores de estratos medios y altos, es considerable. Y eso tiene una expresión definida en la Sierra y en la Amazonía. El otro factor que a mí sí me parece relevante destacar es que la única tendencia política claramente definida en términos convencionales, que es la derecha, se presenta unificada ya desde la primera vuelta. Lazo obtiene una alianza estratégica muy significativa con el Partido Social Cristiano, de tal manera que no aparecen dos candidatos de derecha compitiendo entre sí. Y sin embargo, el apoyo electoral que recibe con un discurso claramente de derecha, en el sentido que se alinea con la posición de favorecer al mercado sobre el Estado, de la necesidad de un ajuste estructural, de la necesidad de fomentar la inversión extranjera, etcétera, obtiene resultados bastante limitados en la primera vuelta que vamos a detallar. Arauz, por otro lado, capitaliza un voto duro de Correa que persiste bastante consolidado, ¿sí? Que tiene una definición regional muy clara en Manabí, Los Ríos, en un electorado popular, urbano y rural, también con cierto apoyo, pero menor en otras regiones de la costa, pero no logra ampliar esa alianza en la segunda vuelta. Básicamente es un voto duro que se mantiene muy rígido y que tiene grandes dificultades para subir. Lazo integra en la segunda vuelta, evidentemente, una gran cantidad de votos de otras opciones y hicimos un análisis muy detallado de la forma en la que se transfirió la votación desde Yacu Pérez de Hierba, sobre todo hacia Lazo, de tal manera que obtiene una ganancia de 5 puntos sobre Arauz, pero con votos de alguna manera prestados, usemos este término. Pachacute, como ustedes conocen, optó por el voto nulo en la segunda vuelta. Creo que obtuvo ciertos resultados, mucho más allá del peso que han tenido los votos nulos a lo largo de toda la historia republicana reciente. Por último, yo diría, el resultado final es un fraccionamiento con 3 territorios claramente diferenciados, según el predominio de uno de los 2 candidatos finalistas o de los votos nulos. Estas son como las tesis principales que vamos a tratar de mantener y demostrar con datos muy detallados en esta presentación. Entonces, Marky va a continuar. Listo, gracias, Carlos. Lo primero, y de forma muy breve, es que queremos hablar un poco de la visión del ganador-perdedor. De alguna forma, sí nos ilustra a la final el triunfo de Lazo sobre Arauz. Pero de alguna forma, lo interesante aquí es que podamos ir haciendo un desglose que nos permita un mejor análisis. Estos serían los datos si es que colocamos en el territorio a nivel parroquial la información sobre votos válidos y a la final quién ganó en cada una de las parroquias en el país, ¿no? Este sería como el panorama con el mapa de la izquierda, que es el mapa de la primera vuelta, y el mapa de la segunda vuelta, que sería el mapa de la derecha.
y de alguna forma ustedes pueden percibir cierta transferencia de los votos, etcétera, que ya lo vamos a ir desglosando. Pero lo que quiero decir aquí es que esta es como la visión clásica, ¿no es cierto? Normalmente nos quedamos hasta este punto, cuando en realidad tenemos que llegar mucho más allá para ver cuál es el contenido social, cuál es el contenido geográfico, qué sucedió entre la primera y la segunda vuelta para que lleguemos a lo que finalmente llegamos. Entonces no voy a ahondar mucho en este mapa, ustedes van a ver varios de ellos y van a ver el análisis que estamos haciendo de alguna forma, ¿no? Esto sería la información también que ya la hemos visto antes, con votos válidos, porcentajes de votos válidos, la primera vuelta, qué porcentaje sacó cada uno de los candidatos y en la segunda vuelta. Tal vez los datos más relevantes como para que ustedes se queden durante toda la conferencia con esos datos es que en la primera vuelta la diferencia de Arauz sobre Lasso era de 1.200.000 votos, el 13%. ¿Sí? Y en esa segunda vuelta, Lasso tiene que superar ese 1.200.000 y aparte de superar ese 1.200.000, termina con una diferencia sobre Arauz de 420.000 votos, más o menos, alrededor, ¿sí? Pero casi estamos ya en las cifras exactas. Esos son, digamos, como los datos y la información más bien de corte absoluto, ¿sí? Pero ahora más bien entremos en lo que significan los resultados en el contexto social y espacial, porque si nosotros vemos entonces lo que significa, por ejemplo, a través del porcentaje de votos emitidos, cuál es la dinámica que se dio con Guillermo Lasso y Andrés Arauz, e incluimos a los votos, sobre todo nulos, los blancos son pocos, pero los nulos sobre todo, entonces podemos tener aquí alguna dinámica que es bien interesante. El uno, por ejemplo, es que entre Guillermo Lasso, Andrés Arauz y los nulos y blancos para la primera vuelta captan el 58% del pastel electoral, ¿sí? Pero hay un 41% que le corresponde a Pérez, a Hervas y a los otros candidatos que tenían que repartirse en la segunda vuelta. ¿Cómo se reparten? Y fíjense que aquí en el gráfico lo que yo estoy mostrando básicamente es cuál es el crecimiento que hubo en la segunda vuelta, ¿sí? No es el valor de la segunda vuelta, sino el crecimiento que tuvo por encima de este 17.3%, por ejemplo, en el caso de Guillermo Lasso. Y ustedes se fijan, comparando con Andrés Arauz, crece a más del doble. Es decir, para poder haber hecho lo que Guillermo Lasso hizo, en realidad, Andrés Arauz le llevaba una ventaja considerable. Acuérdense que estamos hablando de votos emitidos, no de votos válidos, pero tenía una ventaja ya considerable de al menos unos 10 puntos. Y después, Guillermo Lasso crece a más del doble. Y con la otra inusual observación que tenemos, que es el hecho de que los votos nulos y blancos también se crecen y crecen de una forma bastante grande y no usual para lo que son las elecciones en el país. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que queremos desbozar. Entonces aquí ya vemos una primera dinámica que existió desde la primera hacia la segunda vuelta. Y aquí puedo mostrarles exactamente la misma información, pero dividido por regiones, porque las regiones no se comportaron igual. Entonces, por ejemplo, la Amazonía, que en un momento determinado Andrés Arauz tenía el 19.8% de los votantes y Guillermo Lasso solo el 11%, ¿no? Tiene un crecimiento casi 3 veces, más de 3 veces superior a lo que Andrés Arauz tuvo, y esto fue en la Amazonía, pero al mismo tiempo la Amazonía también crece en votos nulos en un 12.6%, ¿sí? Para llegar a un voto nulo de más del 20% en total ya en la Amazonía. La costa es diferente, la costa tiene un comportamiento diferente. En este caso es el único lugar donde los votos nulos bajan, es decir, del porcentaje de 14.8 baja 1.1%, ¿sí? Andrés Arauz ya había captado buena parte del electorado de la costa y logra un 10% adicional. Guillermo Lasso, aunque pierde en la costa, igual tiene un ritmo de crecimiento de 1 a 2 sobre Andrés Arauz. Y eso es interesante porque quiere decir que, aunque perdiendo en la costa, logró tener el suficiente apoyo como para que Andrés Arauz no se desprenda y no sea de allí de donde saquen los votos para ganar. Y en el caso de la sierra, que también es particular, aunque se parece mucho al de la Amazonía, tiene un proceso más o menos similar, donde Andrés Arauz tiene un techo muy grande, para la segunda vuelta estoy hablando, y Guillermo Lasso tiene un crecimiento extremadamente grande, así como los votos nulos y blancos que también tienen un alto crecimiento. La votación por sexo, es decir,
haciendo esta división de voto femenino y masculino, no nos lleva a decir mucho respecto a grandes diferencias, ¿no? Sí hay un Arauz que probablemente estaba concentrando tanto en la primera y vuelta un voto masculino superior, ¿no? Pero en el caso de Lasso, vemos que al menos en la segunda vuelta se ve un voto femenino más grande que el que obtuvo el mismo Andrés Arauz en su momento. Pérez capta más un voto masculino, Hervas y los nulos en general captan también un voto femenino, lo cual puede ser interesante, aunque no son datos que realmente se desprendan terriblemente, ¿no? No hay una diferencia significativa muy grande. Carlos, por favor, continúa. Bien, entonces ahora vamos a pasar a analizar, si pasas al siguiente, los resultados, mostrando la composición social de los votos. Y vamos a comenzar con el caso de Guillermo Lasso, que por un lado es un caso ventajoso, porque Guillermo Lasso fue varias veces candidato a la presidencia de la República. Entonces, primero les voy a explicar qué es lo que pretendemos con este gráfico. En el eje de las X, o sea, en el horizontal, nosotros tenemos para cada parroquia del Ecuador, de las más de 1000 parroquias que analizamos, tenemos el índice de desarrollo social, que nos indica aquellas que se encuentran en el lado izquierdo, parroquias con una estructura social eminentemente popular, mientras que las que están en el medio, obviamente, son sectores populares urbanos normalmente, o sectores de clase media baja, y en la parte superior, con valores de 70, 80, 90, o más de 90, tenemos los estratos altos, por ejemplo, Cumbayá, en el caso de Quito, ¿sí? O los sectores residenciales de la ciudad, principalmente Quito, Guayaquil y Cuenca. Bien, frente a eso, nosotros tenemos en el eje de las 10 los porcentajes obtenidos. Aquí no se ve del todo bien porque hay una limitación al gráfico, por la escala no se muestra, pero los porcentajes obtenidos sobre el total de votos emitidos en este caso, por este candidato, en este caso Guillermo Lasso. La curva azul nos muestra la segunda vuelta de Lasso en 2017. ¿Y aquí qué se diferencia? Aquí hay, bueno, Lasso expresó el rechazo a Correa en el 97 y perdió con una diferencia de muy pocos puntos con Lenín Moreno, recuerden ustedes. Capturó una votación popular significativa. Esto es algo importante. Capturó una votación popular significativa que era no, pero también era el candidato obviamente con mayor respaldo entre los sectores altos, entre los estratos altos de la población. Y su apoyo en sectores medios, populares, urbanos o en general estratos bajos de la costa fue bastante reducido. Esta es la curva de Lasso del 2017. Luego veamos la que aparece con el mismo candidato en la primera vuelta del 2021. Y aquí encontramos un corte mucho más definido clasista. Es decir, obtiene más del 50% de los votos de los sectores altos de la sociedad, mientras que en los sectores populares urbanos menos del 10%, y obtiene cierto apoyo más bien en los sectores más pobres del país, principalmente en algunas áreas de la costa, no tanto de la sierra, porque los indígenas serranos votaron principalmente por Pachacuti, lo mismo ocurrió en la Amazonía. Entonces vemos cómo Lasso pasa a un perfil más, yo diría, más definidamente clasista, concentrándose en estratos altos, en sectores dominantes. Y eso, bueno, en la última curva, la curva tomate, corresponde a lo que ocurre en la segunda vuelta, que es la votación ganadora de Lasso. Evidentemente hay una expansión y esta curva se engorda. Esto es lo que él subió. Esta curva se engorda en estratos medios populares, pero vuelve a tener un carácter definidamente clasista. Si ustedes comparan el Lasso del 2017 con el Lasso del 2021, van a encontrar que el segundo tiene un apoyo fuerte, muy definido, más del 60% entre los estratos altos de la sociedad. Recupera cierto voto popular, estos son los votos que yo les decía que fueron prestados por otras candidaturas, y rellena de alguna manera su complemento con una votación que pretende ser más
amplia socialmente, pero sí sigue teniendo un perfil claramente diferenciado. Ese es el primer punto. El segundo punto que es necesario mencionar es que en la primera vuelta Lasso obtiene apenas un 17% de los votos emitidos, representando la única candidatura institucional de una derecha unificada. Esto es sorprendente porque como punto de partida a mí me parece que muestra claramente un apoyo relativamente débil. Es decir, apenas 1 de cada 6 ecuatorianos apoya fuertemente una política de corte neoliberal, que es la que él propuso en la primera vuelta. Esto es significativo porque muestra las enormes restricciones de la aceptación popular de un programa ortodoxo de ajuste, que era el que de alguna manera él estaba planteando. Cambia su posición, evidentemente, en la segunda vuelta tiene un perfil mucho más abierto, lo que le conduce a la victoria, pero es notable en todo caso esta debilidad de la derecha que le conduce a que tiene actualmente apenas el 10% del Congreso. Bueno, vamos a la siguiente. Aquí tenemos la votación de Yacu Pérez, que es como el otro lado de la medalla. Bueno, el gráfico es el mismo y nosotros tenemos dos momentos de Yacu Pérez. El primero, que está en la curva tomate, que representa su apoyo, que es un apoyo muy significativo porque consigue, digamos, el 17%, o sea, más o menos lo mismo que Lasso, del voto popular. Por eso hubo una disputa sobre quién pasaba a la segunda vuelta, porque la diferencia fue insignificante. Y les decía, el movimiento indígena nunca ha conseguido esto, primero. Segundo, de acuerdo con los censos, la población indígena total del país se encuentra, de acuerdo con la forma en la que se define indígena, entre el 7 y el 10%, y Yacu obtiene el 17%. Por consiguiente, su voto no es exclusivamente indígena y posiblemente más de la mitad de la votación por Yacu Pérez proviene de sectores no indígenas. Es un punto importante. ¿De dónde vienen? Son sectores populares urbanos de la sierra, sobre todo, que están aquí, en la mitad. Y también hay un respaldo interesante de sectores más bien altos de la sociedad que seguían por un discurso ecologista. Es decir, Yacu, con una evidente definición social de su voto, que es fuertemente, yo diría, concentrada en los estratos populares, sea urbanos o rurales, no solo indígenas, esto es importante, obtiene por primera vez un respaldo significativo que proyecta a Pachacuti como el segundo bloque con más votación en el Congreso. Es interesante en la segunda vuelta, que en realidad no fue entre 2, sino entre 3, tomando en cuenta el voto nulo, Yacu sostiene la tesis del voto nulo y el voto nulo alcanza hasta el 40% en estratos populares del país y supera el 50% en muchos sectores de la sierra y de la Amazonía. Esto es bastante interesante. Hay evidentemente un cambio en la estructura social del voto nulo. Vamos a ver esto con mayor detalle más adelante. Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos la votación por Lasso en la primera y en la segunda vuelta. Lasso pasa a la segunda vuelta básicamente con apoyo de la ciudad de Quito y de otros estratos urbanos, principalmente en Guayaquil. Su votación en el resto del país es de alguna manera baja. Como ven ustedes, prácticamente no gana casi en ningún territorio, y esto es bien interesante, lo que muestra una relativa debilidad de su candidatura. Cambia su discurso y ustedes pueden ver el resultado de Lasso en la segunda vuelta, donde encontramos un perfil muy interesante, porque recibe un apoyo territorial al menos muy fuerte en la Amazonía, un apoyo mucho más fuerte en ciertas áreas de la Sierra Central, principalmente Tungurahua, Bolívar, y de la Sierra Sur en Loja. ¿Sí? Obtiene un repunte muy significativo en Pichincha y en Carchi. Y un resultado interesante en Cotopaxi. Todos estos votos provienen evidentemente de otras candidaturas, básicamente de Herbas y de Yacu, como vamos a analizar más adelante. Siguiente. Entonces, aquí tenemos un detalle de los votos por Guillermo Lasso en el Quito urbano.
En la primera vuelta es un voto con contenido de clase muy definido porque las áreas que están pintadas en color azul oscuro son, por ejemplo, Cumbayá y las parroquias, yo diría Rumipamba, por ejemplo, de él y Jipijapa de clase media alta en Quito. Mientras que el apoyo que reciben estratos populares urbanos es muy, muy bajo. Logra captar esos votos y transferirlos a sí mismo, provenientes de otros candidatos en la segunda vuelta, y su apoyo en Quito, que fue determinante en su victoria, que superó el 50% con holgura, fue muy, muy significativo y mucho más socialmente distribuido, pero tampoco alcanza un apoyo significativo entre los sectores más populares de la población urbana de Quito. Siguiente. Aquí tenemos algo que es importante, que explica por qué el voto por Yacu Pérez no fue un voto exclusivamente indígena, sino que fue un voto más bien de origen popular urbano, por lo menos en un 50%. Aquí tenemos, bueno, cada uno de esos puntitos es una parroquia. Hemos tomado solo las parroquias urbanas de la sierra y hemos hecho un modelo de regresión para ver un poco su estratificación social. Y de nuevo vemos claramente que tiene un apoyo popular urbano. Un apoyo popular urbano que alcanza fácilmente el 30, 40%, hasta el 50% de la votación en algunos casos, ¿sí? Pero tampoco es bajo su apoyo, en sectores altos. Aquí tenemos parroquias como Mariscal Sucre, Jipijapa, La Concepción y Iñequito, ¿sí? En este sector, donde Yacu Pérez alcanza votos cercanos al 15%. Entonces, eso muestra también claramente que es un apoyo de alguna manera que no excluya a los sectores populares ni a los sectores altos urbanos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la distribución geográfica del voto por Yacu sobre los votos emitidos, y esto es algo muy interesante porque Yacu Pérez no tiene prácticamente respaldo en la costa y hay provincias que están casi en blanco, sobre todo Manabí. Vamos a analizar en detalle el caso de Manabí y los ríos, que son los bastiones del correísmo, de este correísmo duro que persiste y que además fueron los que condujeron a la elección de Lenín Moreno en 2017. ¿Sí? Pero fuera de eso, tiene un respaldo muy fuerte en el resto del país. Aquí tenemos el caso de Javier Herbas, que fue un candidato sorpresa porque fue el único candidato del pelotón, digamos, de candidatos inviables que se presentaron, que usted sabe, hubo 16 candidatos en la primera vuelta, fue el único que se destacó con fuerza, alcanzando más o menos un 13% de los votos emitidos. ¿Dónde estaban concentrados? Pichincha, un poco el Oro, sorpresivamente Loja y Tungurahua. Es decir, captó un voto, yo diría, de estratos medios urbanos, ubicado principalmente en la sierra, algo muy poco en la Amazonía, excepto Zamora Chinchipe. No está tan claro cómo él heredó la estructura de la izquierda democrática, más bien yo creo que fue una combinación de eso con un voto importante de su propia campaña. Pero en todo caso, evidentemente, este es un candidato que tuvo una votación inesperada y sumamente alto comparado con las expectativas. Siguiente. Aquí tenemos de nuevo la votación de Quito, pero tomando en cuenta dos candidatos, Yacu Pérez. Yacu Pérez obtiene un voto popular urbano en Quito, eso es clarísimo. Los sectores que están ubicados en las zonas más residenciales de la capital, de nuevo, cercanas a la Pradera, el Batán, etcétera, o Cumbayá y Tumbaco, tienen menos respaldo por él y obtiene, sobre todo en el sur de la ciudad y en las zonas marginales como el Comité del Pueblo o áreas semi-urbanizadas como Zambisa, Llano Chico, etcétera, un voto muy importante. Es curioso que si comparamos esa votación con la que obtiene Herbas, vemos que están compitiendo por un electorado muy similar.
El voto de Hervas también es un voto urbano, localizado fundamentalmente en Quito, pero que excluye a los sectores más altos, más residenciales, a los estratos privilegiados de la ciudad, que votaron masivamente por Lazo. Bueno, siguiente. Aquí tenemos algo muy interesante, que es una comparación del voto de Arauz en el 2021, en la segunda vuelta, con el voto de Moreno en el 2017. Y encontramos que la curva es muy semejante. Esto quiere decir que Arauz no obtuvo su propia cosecha, sino que simplemente se nutrió de los votos de un correísmo duro que estaba concentrado fundamentalmente en los estratos populares urbanos de Manaví y Los Ríos y un campesinado, yo diría, de la costa, empobrecido, que recibió muchos beneficios de Correa, a diferencia de los sectores rurales de la sierra, indígenas que tuvieron un enfrentamiento sistemático con el correísmo. Los sectores populares urbanos y rurales de la costa se beneficiaron por distintos programas de este gobierno. Y esa es la base de su apoyo. Tiene un apoyo muy pequeño entre sectores más excluidos de la sociedad y tiene un apoyo casi insignificante entre los estratos altos, ¿sí? Donde el apoyo por Arauz baja a menos del 10%, incluso en la segunda vuelta. Entonces, desde ese punto de vista, pero la diferencia entre los dos es que evidentemente el apoyo a Arauz es una versión pálida, es una versión reducida del apoyo que obtuvo Moreno en el 2017. Siguiente. Bueno, aquí tenemos en mapa Arauz de la primera y la segunda vuelta. A diferencia del caso de Moreno, vemos que la segunda vuelta de Arauz es casi una copia, con algo más de tonalidad oscura de la primera vuelta. Es decir, no hubo un cambio en la estrategia de campaña, no hubo un cambio en el electorado que lo apoyó, simplemente hubo un pequeño incremento cuantitativo, ya vamos a ver de qué sectores provino, en su votación. Esta rigidez en sus planteamientos, en su discurso y en su base social fue lo que le impidió ganar la segunda vuelta para nuestro punto de vista. Su apoyo en la sierra y en la Amazonía es tremendamente débil, y aquí hay otra característica de esta votación que revive las grandes diferencias regionales. Si históricamente el Ecuador se ha dividido políticamente entre la sierra y la costa, principalmente dado el reducido peso de la Amazonía, y actualmente esa división que se había desdibujado a partir más o menos del inicio del correísmo, actualmente vuelve a ser muy, muy definida, muy fuerte, como ven ustedes en estos mapas. Siguiente. Aquí tenemos lo mismo, el voto por Arauz en Quito en la primera y en la segunda vuelta. De nuevo es un voto popular urbano, con un apoyo insignificante en los estratos bajos, pero es un voto compartido con, obviamente, la primera vuelta con Yacu y Hervas, y en ese sentido es relativamente débil. En general, en Quito, Arauz tuvo un apoyo débil, con un máximo del 37% en alguna parroquia. El siguiente. Aquí tenemos algo bastante interesante y es el paso de Arauz en la primera vuelta por regiones. La línea azul representa su apoyo en la costa, mientras que la línea tomate representa su apoyo en la sierra. Y ven, su apoyo en la sierra no supera el 20%, casi. O sea, es una votación eminentemente popular, urbana y rural costeña. La línea de abajo representa en realidad la sierra y la Amazonía juntas. De nuevo, hay una definición regional muy pronunciada del voto, tal como ocurrió con el caso de Yacu Pérez, pero al revés. Siguiente. ¿Qué pasó de la primera a la segunda vuelta? Yo creo que eso ya le toca al Marchi. Sí, una lámina adicional y continúas tú, Carlos. Pero tal vez la parte más importante, y voy a regresar simplemente al título anterior, es entonces entender qué pasó desde la primera a la segunda vuelta. ¿Cuáles fueron entonces esos factores que determinan entonces la votación que tuvimos? ¿Y cuáles fueron las dinámicas que existieron? Entonces,
Yo les voy a mostrar aquí un gráfico, que es un gráfico hecho con componentes principales, que básicamente lo que está dibujando es, cada uno de los puntitos que ustedes ven ahí, que están en colores, es una junta en el Ecuador, ¿sí? ¿Y qué es lo que significó para un conjunto de juntas un voto que se dio en la primera vuelta y cómo votaron en la segunda vuelta? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en este que está pintado en verde y que dice Pérez 1, quiere decir que todas estas juntas, en su conjunto, votaron mayoritariamente por Pérez. En la primera vuelta era el voto de Pérez, que después se transforma, no completamente, pero sí con una gran fuerza, en el voto nulo de la segunda vuelta. Es decir, los que votaron por Pérez en la primera vuelta votan nulo en la segunda vuelta. Después tenemos el segundo grupo, que es el grupo de Lazo, dice Lazo 2. ¿Qué se lleva el Lazo 2? Que sería la votación de Lazo en la segunda vuelta. Se lleva Hervas de la primera vuelta, o sea, la votación de Hervas de la primera vuelta, y obviamente el respaldo que ya había conseguido propio de Lazo en la primera vuelta. Esto también se complementa con algunos votos de Yacu Pérez y con algunos votos de los otros candidatos. Más o menos 50-50 se podría decir, aunque Carlos después de eso lo va a mostrar con mucho más detalle. Y el tercer grupo, que es un grupo muy interesante, es el grupo de Arauz en la segunda vuelta, que básicamente se alimenta de los votos que ya había conseguido en la primera vuelta, ¿sí? Más algunos votos de los otros candidatos, es decir, se consolida ya en los lugares donde estaba consolidado, pero además se alimenta de una parte de los votos nulos de la primera vuelta. Y eso es algo que, reflexionando con Carlos, nos damos cuenta que los votos nulos de la primera vuelta no son los votos nulos de la segunda vuelta. Es decir, los votos nulos de la segunda vuelta son nulos nuevos. Y los nulos unos, aunque algunos sí se van al nulo de la segunda vuelta, son votos de la costa que se juntan a los votos de Arauz en la segunda vuelta. Y eso es más impresionante aún, porque eso quiere decir que el 17 o 18% que alcanza el nulo en la segunda vuelta, casi significan nulos nuevos, que no son acumulativos del nulo 1. Eso es lo que nos está intentando decir este gráfico. Carlos, continúa. Ya, bueno, aquí básicamente estas son curvas que no son lineales, están en escala semi-log, que básicamente nos dicen el esfuerzo que ha tenido que hacer cada candidato al pasar de la primera a la segunda. Y tenemos que en el caso de Lazo, la gran diferencia, esta diferencia de aquí, este es Lazo 1 y este es Lazo 2. O sea, Lazo 1 es el azul y Lazo 2 es el tomate. ¿Sí? Se da entre los estratos medios urbanos, donde él obtiene, digamos, un aumento mucho más significativo, porque al principio era un candidato básicamente de los ricos, recuerden, con algunos sectores populares en la costa que le acompañaban. Aquí alcanza un respaldo popular bastante más grande, pero básicamente su esfuerzo fue la conquista de los estratos medios urbanos empobrecidos, llamémosle así. Esa es la evolución de Lazo, que transforma la curva de su apoyo y además la desplaza hacia arriba, como es obvio. En el caso de Arauz, encontramos que esta es su curva social en la primera vuelta, y su curva social en la segunda es casi idéntica, con un incremento que en este sector más pobre es un poquito más alto, y esto es porque obtuvo cierto apoyo indígenas de la Amazonía y posiblemente de otras áreas de la sierra, pero muy poco, y nada más. Es decir, obtenemos claramente en el caso de Arauz un techo. Fue un candidato que tuvo un piso, que era el correísmo duro, y un techo, que era el anticorreísmo duro. De tal manera que su campo de maniobra, manteniendo un discurso rígido, clásico, correísta, se mantuvo prácticamente inalterado, y eso impidió que realmente fuera exitosa su expansión. Siguiente, creo que tengo una más. Sí, dos más, algo así. Aquí, bueno, lo nuevo de este gráfico, aquí tenemos de nuevo, tenemos Yacu primera, nulos segunda, y aquí lo que tenemos es Hervas. Hervas es un candidato que prácticamente no tiene ningún apoyo en los estratos populares. Esto es lo interesante. Su voto es de clase media para arriba y urbano. Es decir, en eso hereda mucho la estructura tradicional
que está muy desarticulada, de la izquierda democrática, pero no tiene ningún éxito en sectores populares. Esto es importante. Siguiente. Y aquí tenemos un dato muy interesante. Esto es una aproximación. Nos costó mucho tiempo matemáticamente obtener un resultado lo más cercano a lo que aspiramos sea la realidad. Aquí tenemos quiénes votaron en la primera y cómo se cambiaron esos votos en la segunda. La primera columna, que está situada en la izquierda, representa a Yacu Pérez. Es la más alta porque obtuvo como el 17% de los votos a nivel nacional. Los grises se hicieron nulos. Los tomates pasaron a Lazo y los azules pasaron a Arauz. Entonces, bueno, Yacu se distribuyó entre los tres, pero en proporciones muy desiguales, porque Yacu logró que más de la mitad de su votación pase a nulo 2, ¿sí? Y esto, teniendo una tesis de voto nulo que es muy difícil de propagandear, es bastante exitoso. Pero es muy interesante también que el aporte que le dio Yacu a Lazo fue absolutamente determinante en su grupo. O más que Yacu, sus votantes, porque evidentemente, o sea, hubo una transferencia muy masiva de votos de Yacu a Lazo. Pero quien le dio más votos a Lazo fue Herbas, como ven ustedes claramente ahí. La columna es más pequeña porque Herbas obtuvo menos votos que Yacu, pero los votos de Herbas, más o menos un 90% o más, se transfirieron directamente a Lazo y una pequeña fracción anuló. Finalmente tenemos los otros, es decir, los candidatos enanos, que fueron más de una docena, o una docena que participaron en la primera vuelta, y de ellos, bueno, es interesante que Arauz consigue un cierto apoyo, tal vez un tercio, como se ve en el azul. La gran mayoría se transfirieron también a Lazo, como ven ustedes, y una pequeña fracción anuló. Finalmente, los nulos de la primera. Esto es muy interesante. Más de la mitad de los nulos de la primera votaron por Arauz en la segunda. Esto es algo sumamente interesante e inesperado, de tal manera que Yacu Pérez tiene que cosechar nuevos nulos, de alguna manera, porque los nulos, es decir, los nulos recalcitrantes de la primera y la segunda, no son tantos, son más o menos un 5% del electorado nacional. Esto es bastante interesante. Bueno, a esta parte le toca a Marqui. Bueno, yo voy a pasar rápido en esto porque en realidad creo que es un poco hasta cacofónico de lo que ya hemos estado diciendo, pero a la final, ¿qué es lo que le pasa a Lazo? Esto, de nuevo, cada uno de estos puntos representa una junta de todas las juntas que existen en el Ecuador. Por eso es que las votaciones que ustedes ven aquí abajo en el eje X solo llegan hasta 250, 300, ¿no es cierto? Porque es lo que es la cantidad de gente que está por junta. Pero lo que tú obtienes aquí, y básicamente lo que pasa, es que Lazo asegura los votos de primera vuelta. Todo lo que ustedes tienen aquí son los votos de primera vuelta de Lazo frente a los votos de segunda vuelta, y lo que tiene es un crecimiento que está por encima de esta línea roja, que significaría estar absolutamente estancado, es decir, no haber crecido absolutamente nada. Y ustedes ven el crecimiento que tiene Lazo, sobre todo en zonas de la sierra y de la Amazonía fuertemente. Aquí hasta pusimos los datos de las juntas extranjeras que teníamos acá, ¿sí? Esto, el contraste, obviamente, es con lo que Arauz logra hacer de primera a segunda vuelta. Entonces, lo mismo, ¿no? Los votos de la primera vuelta y cuál es el crecimiento que tienen esas mismas juntas en la segunda vuelta, y su crecimiento es menor. Esto ya Carlos lo había topado, así que no voy a repetir nuevamente. Si comparamos los dos, y también paso este gráfico rápidamente, ustedes ven la línea azul, que es la línea de Lazo, y la línea amarilla, que es la línea de Arauz, y ustedes ven cuál es el comportamiento. Y todo esto que queda en la mitad entre las dos líneas es obviamente el hueco que se genera y que logra Lazo avanzar por encima de Arauz en su crecimiento, teniendo un corte bien interesante, porque en lugares donde Lazo había sacado muy pocos votos, termina sacando unas votaciones extraordinariamente más grandes, o lo suficientemente grandes, no sé si extraordinarias, pero suficientemente grandes como para sobrepasar a Arauz, sobre todo en los lugares que había tenido votación menor.
En los lugares donde había tenido ya mayor votación, en realidad esto era la parte ya consolidada tanto de Arauz como de Lasso, entonces aquí no se ven amplias diferencias. ¿Qué pasó con los nulos? Nuevamente, si hacemos la comparación que ya hizo Carlos, los votos nulos son una transferencia de los votos de Yacu Pérez, en donde lo que vemos en este gráfico es básicamente que los lugares donde Yacu Pérez había sacado baja votación, los nulos de segunda vuelta también fueron bajos, pero los lugares donde Yacu Pérez había obtenido alta votación es donde los nulos se expresan mayormente, ¿sí? En este caso lo estamos haciendo con un modelo de regresión de datos transformados, pero es interesante ver cómo la Amazonía y la sierra son los que pliegan principalmente a digamos, a este fenómeno, y que también existe cierto sector de la costa, aunque más reducido, que tiene más o menos ese comportamiento, pero bastante menor a lo que se pronunció en la sierra y en la Amazonía. Esto es el mapa de los nulos. Entonces aquí estamos viendo claramente los nulos en primera vuelta versus los nulos de segunda vuelta y dónde se concentraron. Y dos cosas que son importantes es cómo los nulos aumentan, sobre todo en Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay. Fíjense, este bolsón que se forma aquí, donde antes no había una cantidad de nulos altos, y cómo Manabí y Esmeraldas y alguna parte de Santa Elena desaparecen esos nulos, que son los nulos que se van con Arauz en la segunda vuelta, ¿sí? Con algunas otras explicaciones interesantes que se podrían hacer ya a nivel parroquial. Listo, Carlos. Las últimas dos láminas tuyas. Ya, gracias. Bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos el resultado regional del Ecuador dividido en 3 territorios. El primer territorio es el territorio donde predominó Lasso. Este es básicamente la provincia de Manabí casi en su integridad, pero sobre todo el litoral de Manabí, es decir, la zona pegada al mar, no tanto el Manabí interior, donde digamos, perdón, esto no es Lasso, este es Arauz, donde el apoyo a Arauz es bastante más reducido, junto a un sector popular en la provincia de Los Ríos, un campesinado en Los Ríos y el norte de la cuenca del río Daule, principalmente. Sí, es decir, la cuenca del Daule, la cuenca del Babahoyo y la cuenca del Chone, básicamente, más del litoral pegado al mar, y la provincia de Santa Elena. Esta es la región que tiene un apoyo duro que durante todo el correísmo, más o menos a partir de, no el correísmo inicial, pero sí el correísmo desde mediados de su gobierno en adelante, es el bloque duro de apoyo al correísmo, ¿sí? Y que se manifestó, bueno, de muchas formas. No les voy a detallar este relato porque tenemos ya muy poco tiempo. Bueno, el segundo bloque que está en celeste es el bloque donde dominó Lasso, que en la segunda vuelta, y donde los nulos no fueron tan altos, que eso incluye, curiosamente, la ceja de selva de la Amazonía, y una buena parte, bueno, de la provincia de Pichincha y la zona de Quinindé, digamos, Santo Domingo de los Colorados, ¿sí? Y la ciudad de Guayaquil y sus vecindades, ¿sí? La zona montañosa de la provincia del Oro y Loja. Y la zona rosada corresponde a áreas donde predominó el nulo, que corresponde fundamentalmente no solo al movimiento indígena, porque por ejemplo en Azuay la población indígena es reducida y está completamente incluido, o sea, son Chimborazo, sobre todo el sur, Cañar, Azuay, el norte de Loja, Zamora Chinchipe, Cotopaxi casi completamente y una buena parte de Tungurahua, excepto la zona de Baños, ¿sí? Y Pelileo, es decir, la zona indígena de Tungurahua. Y una parte importante de la provincia de Pastaza y la Amazonía profunda, excepto Sucumbíos, que es el área petrolera que apoyó a Arauz. Ese es más o menos el mapa, es un Ecuador muy fragmentado, que de alguna manera nos muestra, yo creo, una polarización regional, que tiene un trasfondo social, porque las zonas indígenas de la Sierra Central y Norte, y las zonas indígenas de la Amazonía profunda, representan el movimiento indígena, ¿sí? Y esas son las zonas que optaron por un voto de protesta, que no debe ser desconocido, dado que, bueno, digamos,
el movimiento indígena no solamente se ha caracterizado actualmente por un apoyo electoral significativo, sino por una alta capacidad de movilización. Entonces, aunque actualmente la CONAIE está bastante dividida y hay muchos problemas, yo creo que esta estructura nos puede mostrar de alguna manera un cierto riesgo de inestabilidad social en el futuro, tomando en cuenta sobre todo el escenario de fondo de la crisis económica. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. No sé si hay alguna más. Este es el final. Entonces, muchas gracias a todos por su atención y pasamos a los comentarios. Gracias, Carlos, y gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Esta era la presentación que teníamos por hacer. Quisiera entonces invitar a Simón Pachano para que él nos pueda también hacer unos comentarios y un análisis de lo que hemos presentado. Adelante, Simón, si puedes prender tu cámara y tu audio, por favor. Estamos. Gracias, Marky. Felicitaciones a Carlos, a Marky, al equipo que trabaja con ellos. Creo que tenemos una información buenísima, un análisis muy interesante, que en algunos casos confirma algunas de las intuiciones, digamos, que se pueden tener al hacer un seguimiento de estos procesos electorales, y en otros casos nos ofrecen algunas sorpresas bastante interesantes para el análisis, como por ejemplo este hecho que Carlos le ha recalcado, el de perdón, hay un sonido, no sé si es, el hecho, digo, que Carlos ha recalcado de esta transformación del voto nulo, que no es el mismo nulo de la primera vuelta. Me parece interesantísimo ese dato para profundizar e ir buscando cuáles fueron las causas y, bueno, las consecuencias las conocemos, ¿no? Me parece también que es muy, digamos, muy útil el análisis en términos también de lo que señalaban el de, digamos, esta dificultad, y que es con lo que concluyó también Carlos, esta dificultad de agregar los intereses que se presentaría por esta fragmentación de un Ecuador dividido, digamos, en tres territorios, como decía Carlos, ¿no? Que volvemos a tener la diferenciación regional, pero más allá de la diferenciación regional, por esta presencia del voto nulo importante, digamos, en la segunda vuelta. Yo creo que estos elementos me parece a mí que nos hace repensar una serie de cosas respecto tanto a la primera como a la segunda vuelta. Yo quisiera señalar que estando de acuerdo con las premisas que plantearon para esta investigación y con los resultados del análisis, simplemente me gustaría plantear algunas cosas sobre la primera y sobre la segunda vuelta. Primero, yo creo que en la primera vuelta no se produjo o no se expresó la polarización que se esperaba, tanto en términos, digamos, de izquierda-derecha como de correísmo-anticorreísmo. Esto puede deberse en gran medida al alto número de candidatos que de alguna manera distorsionan, por así decir, las preferencias de las personas, pero también creo yo porque desde la primera vuelta se vio la coexistencia o la confluencia de por lo menos tres ejes de debate o tres ejes de organización de la competencia electoral. El uno, sin duda, es llamémosle izquierda-derecha, sobre todo en términos de lo económico, de más Estado o más mercado. Creo que ese era un tema que estaba presente. Pero junto a ese tema estaba el otro, el de correísmo-anticorreísmo, que no es necesariamente el mismo, porque sobre todo en cuanto a izquierda-derecha, la izquierda aparecía desde ese momento ya fragmentada. Estaba la candidatura de Hervas, la candidatura de Yacu Pérez, la candidatura candidaturas que después fueron menores, digamos, en términos de votación, pero que estaban en la competencia, como la de Carrasco, la de Larrea, ¿no? Jimena Peña,
y que de alguna manera entonces entraban en ese lado del espacio, digamos, de la línea entre izquierda y derecha y se situaban en la izquierda. Y en la derecha también había una gran fragmentación de candidaturas, mayor fragmentación todavía. Pero junto a esto, y uno podría hacer un cuadro, digamos, digamos, cruzar los dos ejes, ¿no es cierto? Y mirar el otro eje que es el de conservadorismo-liberalismo, es decir, en términos de valores, ya no tanto de la economía, izquierda, derecha, Estado, mercado, sino valores, y creo que en esta ocasión los valores fueron importantes. Sobre todo, vemos en la votación de Yacu Pérez que hay un planteamiento de una serie de valores, digamos, tanto de libertades, en fin, el aborto, el matrimonio igualitario, etcétera, pero también lo que seguramente Natalia va a tratar con detenimiento, por ejemplo, todo el tema ambiental, el tema de la ecología, en fin, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema que se plantea, ¿no? Y me parece que hay un tema, digamos, adicional que se cruza con todo esto y que es el del rechazo a la política en sí mismo, la desafección política. Es decir, este cansancio con los políticos que, según la teoría, digamos, llevaría a que la gente busque nuevas opciones, es decir, las nuevas figuras, y que podría explicar de alguna manera el relativo éxito, digamos, de Hervas y del propio Yacu Pérez, ¿no? Y en una votación mucho menor la de Freire, ¿no? Pero creo que entonces esos tres ejes nos llevan a que no, la competencia de la primera vuelta no se estableció no solamente entre izquierda, derecha y correísmo, anticorreísmo, sino en una combinación de estos elementos y por lo tanto, digamos, se hace digamos, se hace mucho más difícil anticipar cualquier resultado. Y esto puede ser lo que lleva a que uno de los resultados sorprendentes que hay es el de la reducción de la votación muy significativa del correísmo. Aunque si hacemos también una mirada de un mediano plazo, digamos, y la vemos desde el año 2014 para acá, vemos que hay un descenso de la votación del correísmo. Desde las elecciones seccionales del 14, pasando por las del 17, las del 19, también seccionales, la consulta del 19 y las actuales, y vemos que hay una tendencia descendente. Pero de todas maneras, sorprende que en una elección presidencial tenga este comportamiento. También Lasso tiene una caída muy fuerte que puede deberse a uno de estos elementos que señalaba y que es el de ser ya parte de la vieja política, esta desafección con la política que le lleva, digamos, a perder más de 8 puntos con respecto a su propia votación anterior, ¿no? Y creo que esto nos lleva a ver la segunda vuelta, y me voy a apurar un poco porque estoy llegando al tiempo que se me ha asignado, y creo que en la segunda vuelta, en cambio, se pone en primer lugar el correísmo anticorreísmo. Que, como digo, en la primera esto se matizó por los otros aspectos, pero en la segunda esto se presenta muy claramente. Y se presenta claramente además porque hay temas que lo fortalecen, como por ejemplo el tema de la dolarización. El gran error de Andrés Arauz es esa indefinición frente a la dolarización en la primera vuelta. En la segunda, en cambio, él repite y repite y repite que no va a dolarizar, pero eso crea más incertidumbre, porque si lo repite tanto es porque hay desconfianza en él. Y las propias intervenciones de Rafael Correa diciendo que sí hay una dolarización buena, incluso cuando Arauz ya había bajado de sus redes sociales ese planteamiento. El otro aspecto que creo que es importante es que Guillermo Lasso se desplaza hacia el centro, tanto en términos de valores como en términos económicos o socioeconómicos.
Y esto puede explicar algo de los que hemos visto en los gráficos muy claramente, que es este captar de ciertos sectores medios bajos, digamos, ¿no? En términos de ingresos, y que llevan a que haya una mayor confianza en Lasso que en Arauz en ese sentido. Luego, me parece que un aspecto que ustedes lo tratan muy, muy claramente y que queda muy, muy en evidencia a través del análisis y de la información que ustedes proporcionan, es la división de la izquierda, es decir, yéndonos al eje izquierda-derecha, esa división que había, que en la primera vuelta estaban en varios candidatos, en la segunda no logra plasmarse como una sola opción de izquierda que podría haber sido la de Arauz. Y ahí hay un campo para estudiar muy, digamos, muy atractivo, muy interesante. ¿Por qué no hubo esa unidad? ¿Y por qué una gran parte de esa izquierda, del voto de esa izquierda, se va, como ustedes lo han demostrado, al voto nulo, ¿no? Y yo creo que el voto nulo es el que en mayor medida le perjudica a Andrés Arauz. Por eso quizá más que explicarse, o además de explicarse, el triunfo de Guillermo Lasso, hay que buscar explicaciones para la derrota de Andrés Arauz. Y creo que uno de esos elementos es de la transformación del voto nulo en el otro competidor, como decía Carlos al inicio, ¿no? Y consideremos que el voto nulo a nivel nacional se incrementa en un 70%, porque sube del 10 al 17%, es decir, sube 7 puntos porcentuales, que es un 70% respecto a la primera vuelta, y esa votación, considerando hipotéticamente que es una votación de izquierda, y ustedes la comprueban con los gráficos y de la extracción socioeconómica, en fin, de las personas, esa podría haber ido a la izquierda y por lo tanto no fue. Creo que hay un factor propio de la campaña también que de alguna manera explica, esto no lo tratan ustedes y lo dijeron desde el inicio, que no entran en los temas de campaña, pero creo que el debate tuvo un papel fundamental, ¿no? Y me parece que esos elementos fueron importantes. Por lo tanto, yo quería simplemente decir que estos aspectos que he señalado, me parece que digamos, encuentran su base en en la información que ustedes nos proporcionan y en el análisis que ustedes han hecho. Y yo, para concluir, reitero mi felicitación. Hace 4 años tuve la oportunidad de participar con ustedes también en un evento similar. En aquel tiempo podíamos juntarnos, podíamos vernos cara a cara, pero bueno, ahora las condiciones son otras, pero les agradezco enormemente por compartir esto, por permitirme decir y llamarles a que ustedes continúen con esto, que profundicen, que ojalá se transforme en una publicación, digamos, para que podamos todos beneficiarnos de este trabajo. Gracias y muy amable. Gracias, Simón, por tu intervención. Gracias por tus palabras también. Doy paso entonces a Natalia Green para que ella también nos haga una exposición desde su punto de vista. Nati, creo que tenías también un par de láminas que querías compartirnos. Pues puedes hacerlo. Perfecto. Muchísimas gracias, Malky. Gracias, Carlos. Y muchísimas gracias a la Universidad Andina y a la UISA por hacer este espacio que me parece tan importante y por proveer tantos datos de altísima importancia. Felicitaciones por ese gran trabajo. En efecto, yo quiero comenzar justamente con alguna información de lo que hicimos con Frente al Ambiente para poder después comentar algunos de los datos que nos han proporcionado tanto Carlos como Malky. Voy a compartir la pantalla. Me avisan si es que ya estamos viéndola. Sí, Nati, todo muy bien. Bueno, quería comentarles que a partir de octubre-noviembre del 2020, se creó un espacio que se llamó Frente al Ambiente, que es un espacio que hoy por hoy conglomera a 65 redes de organizaciones. 65 redes de organizaciones, es importante mencionar que representan a mucho más. Por ejemplo, yo represento al CEDENMA, soy vicepresidenta del CEDENMA, y solo en el CEDENMA tenemos 70 organizaciones. Por lo tanto,
hay varias más que están en el conjunto, en el aglomerado de Frente al Ambiente, que se pudo juntar justamente ante esta frustración que sentimos varias de las organizaciones en la primera vuelta ante la ausencia del tema ambiental en el debate electoral. Ante esa ausencia decidimos conformar este frente para poder impulsar una herramienta que se llamó el Verdescopio para evaluar a los diferentes candidatos sobre cuál era su posición con respecto al tema del ambiente y forzarles a que hablen sobre el tema ambiental. Estos fueron los resultados de la primera vuelta que hicimos justamente el Verdescopio. Es un resultado bastante interesante porque se pueden ver los candidatos que ganan el Verdescopio son Yacu Pérez y Herbas, que son los dos candidatos que tienen predominantemente una propuesta ambiental, ¿no es cierto? Yacu Pérez habla sobre el tema de la minga por la vida en todo su plan de trabajo, y Herbas tiene justamente una agenda ambiental por nosotros que también hizo que se establezca el tema ambiental. Son estos los únicos candidatos que además responden a varias de las preguntas del Verdescopio. Y como podemos ver, varios de los otros candidatos, el candidato Arauz, por ejemplo, que pasa a la segunda vuelta, se encuentra en preocupante. ¿Por qué en preocupante? Porque en realidad a él, en las primeras evaluaciones del Verdescopio, le va bastante bien, en el sentido de que su plan de trabajo es muy bueno, en el sentido de que planteaba temas ambientales, pero cuando hicimos, ¿no es cierto?, todo la análisis de sus discursos, del tema de un fact-checking, obviamente le costó mucho la herencia de Correa y eso le bajó puntos y lo pone aquí en preocupante. Y el candidato Lasso estaba justamente como un candidato tóxico para la naturaleza, justamente porque su plan de trabajo, sus planteamientos en debates, etcétera, eran planteamientos especialmente extractivistas. Es interesante, ¿no? Porque aquí tenemos a candidatos ya como Andrade que casi se salen del cuadro, porque eran bastante tóxicos, entonces eso quería comentarles también. Pero esta fue la primera vuelta, ¿no es cierto?, con el Verdescopio. Pueden ver los análisis, cómo validamos toda la información en la página web, que es frentealambiente.com, para quienes no pudieron verlo en la primera vuelta. Nosotros planteamos una agenda ambiental 2021, que es una agenda que la tengo por acá también, y es una agenda que plantea 10 temas ambientales que fueron la base a partir de la cual evaluamos a todos los candidatos. Y es una agenda que para cada tema plantea un diagnóstico, una propuesta y también unas preguntas para cada candidato. Es así que para la segunda vuelta nos reunimos con ambos candidatos, les pudimos entregar la agenda, se comprometieron en video con varios temas y Guillermo Lasso firma un compromiso, ¿no es cierto?, con varios temas que tienen mucho que ver con nuestra propuesta de la agenda ambiental. No es un compromiso que lo firma con nosotros, sino que lo hace a partir de la reunión que tuvo con nosotros. Entonces, eso quería solamente compartirles. Y ahora sí voy a empezar a hablar directamente sobre cuál fue el trabajo del Verdescopio, que creo que fue bastante interesante porque se logró promover la idea del debate ambiental en las elecciones. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Carlos respecto a la polarización del voto. Es bastante interesante porque además de la polarización, creo que vale resaltar la ganancia del movimiento indígena en general, ¿no es cierto? Convertirse el segundo bloque legislativo es muy importante, tienen 27 asambleístas, junto con la idea que tiene 18, conforman una fuerza interesante que van a hacer que la gobernabilidad de Lasso sea un poco más difícil o por lo menos tenga un contrapeso en la asamblea, que es bastante interesante. Quiero hacer, en lo que me resta de tiempo, un poco un análisis sobre qué pasó con este 41% de los votos que van a Herbas, que van a Pérez y a los otros candidatos. Bueno, en efecto, una de las cosas que fortaleció a Frente al Ambiente y que yo creo fue la razón por la que pudimos contar con una reunión con ambos candidatos fue porque fue evidente con el electorado de Yacu Pérez y con el electorado de Javier Herbas que existía un electorado joven, emergente, ecologista. Y ese electorado no lo pudieron captar ninguno de los dos. Y por lo tanto estaban desesperados de poder captarlo para la segunda vuelta. Es esa, yo creo, la razón principal por la que tuvimos nosotros estas reuniones, estos compromisos, porque ambos candidatos firmaron compromisos con el tema ambiental o cuáles eran sus promesas ambientales. Yacu, ¿no es cierto?, al significar agua, ¿no es cierto?, su propio nombre lo dice, como bien lo ha explicado Carlos, obtuvo un voto no solamente del movimiento indígena, sino un voto popular urbano bastante importante. Es interesante entonces que esta vuelta el movimiento indígena no solo obtiene los votos de indígenas, sino también de otros estratos, y estos estratos están especialmente influenciados por el tema ambiental y ecologista.
Creo que eso es clave decir además que ambos candidatos no son ambientalistas, por eso la siguiente vuelta no hicimos una carrera, sino que hicimos que nos presenten sus compromisos, porque los dos planteaban la idea de promover el extractivismo. Y es por eso, ¿no es cierto?, que ahora toca la ardua tarea de ver cómo se pueden cumplir aquellos compromisos que firmaron, ¿no es cierto? Por ejemplo, que le tengo acá, que es el compromiso que firmó Guillermo Lasso. Me parece interesante hablar del movimiento indígena en general porque creo que juega un papel bastante interesante. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando Vargas se junta con Arauz? Si bien es cierto, en un principio pareció ser un apoyo a la candidatura de Arauz, más bien le jugó en contra a Arauz porque el movimiento indígena le destituye, ¿no es cierto? Y se fracciona aún más y se demuestra entonces que una gran parte del electorado indígena no estaba apoyando a esta tesis. Existen ejemplos súper interesantes con respecto al voto nulo, por ejemplo, lo que pasó en Sarayaco. Sarayaco tomó una decisión en asamblea de no dejar que entren los delegados del CNE para que voten, porque como nacionalidad querían votar por el nulo. Entonces me parecen ejemplos extremadamente interesantes para analizar en realidad qué pasa con este voto nulo. En lugares como Azuay, por ejemplo, gana en segundo puesto el voto nulo con 30.5%, mientras Arauz obtiene el 29.56%. Entonces, el hecho de que más de la mitad de la votación de Yacu vaya hacia el voto nulo también refleja, ¿no es cierto?, este fortalecimiento del movimiento indígena y este rechazo, de cierta manera, a ambos candidatos que me parece bastante interesante. Si bien es cierto, cabe resaltar que, como bien ha dicho Carlos, hay un porcentaje importante de la gente de la Amazonía, especialmente de la ceja de selva, que decide apoyar a Lasso porque lo que estaban evitando es que vuelva el correísmo, porque fueron tal vez los más afectados, los más perseguidos durante la época correísta, y por lo tanto, pese a que sea un banquero lo que representaba Lasso, era un voto en oposición, un voto de resistencia al regreso de Correa. Entonces, definitivamente, el rato que se hace esta idea del correísmo y anticorreísmo ante la segunda vuelta que menciona Simón, el componente ambiental juega un peso importante. ¿Por qué? Porque por ejemplo, a nosotros cuando hicimos las entrevistas, Andrés Arauz siempre reforzó, a pesar de las preguntas, quiso diferenciarse de Correa, cuando obviamente las preguntas con respecto al Yasuní, a los Yasunidos, a la explotación minera, eran las preguntas que le dolían más, porque no podía juntarse a Correa y después separarse de Correa con esas tesis, y por lo tanto ese electorado ambiental definitivamente no votó por Arauz. Algunos votaron por Lasso y algunos mayoritariamente votaron por el nulo, ¿no? Eso también se ve reflejado, por ejemplo, en la consulta popular de Cuenca, que se dio a la par de estas elecciones, que cabe recalcar, fue una consulta por el agua, no a la minería, y no a la minería dio un 80% de votantes que decidieron justamente apostarle al agua. Entonces me parece que lo que hay que resaltar en estas elecciones es que tenemos un electorado emergente, joven, especialmente que joven, cabe resaltar que, por ejemplo, muchos mayores tal vez no fueron a votar por el tema del COVID, entonces el electorado joven también fue un componente muy importante, la juventud fue un componente importante, y esto refuerza la tesis de que no solamente el tema ambiental es importante, sino que hay una gran parte del electorado que le importa el ambiente y que por eso eso definió de cierta manera sus votos. No es el único componente, por supuesto, hay muchos otros más, pero me parece interesante cómo de cierta manera logran captar estos votos, y ahora la tarea más importante que tenemos, ¿no es cierto?, es ver cómo nos van a cumplir. O sea, porque, por ejemplo, ahora tenemos a un presidente Lasso que llega al poder con unos compromisos ambientales, pero también con un plan de gobierno que no refleja una perspectiva ambiental. Entonces, eso tendremos que ver qué es lo que sucede durante este gobierno, pero me parece súper importante resaltar qué es lo que pasa con el voto nulo, cómo este voto nulo es un voto de resistencia, de cierta manera, un neoliberalismo que de cierta manera representa también intereses extractivos, pero que tampoco se quiere volver a un correísmo que profundizó el extractivismo en el Ecuador. Y para concluir, solamente quiero decir que ahora lo que hemos estado viendo también es que empieza a haber una campaña sucia también en contra de Yacu. ¿Por qué en contra de Yacu? Porque puede perfilarse tranquilamente Yacu como un posible candidato para la siguiente elección presidencial, y que obviamente será la nueva opción de izquierda
que obviamente sea la contraparte al correísmo, una opción de izquierda, además no solamente indígena, pero muy alimentada por el ecologismo. Entonces, con eso cierro un poco mi intervención, agradeciéndole a Carlos y a Malky por este gran análisis. Creo que nos da muchísimos elementos para seguir entendiendo cómo se comportó el electorado y esperamos, ¿no es cierto?, que a partir de esta segunda vuelta y con lo que hemos visto de cómo se ha comportado el electorado, el tema ambiental se convierta en un tema importante en los siguientes debates presidenciales. Muchas gracias, Natalia, por tu intervención. Gracias por tu ponencia y poner ese lado ambiental también en la discusión que estamos teniendo ahora. Voy a pasar al siguiente comentario, que es de Luis Verde Soto. Como les digo, no voy a poner ahorita la intervención de Luis que nos dejó a partir del análisis que él mismo había hecho también de la presentación que vieron. Buen día, me es muy grato comentar los textos y las gráficas realizadas por la Rea Sáenz y Baroja. Quisiera tocar rápidamente un conjunto de puntos que me han llamado la atención de estas cifras. La primera, y tal vez la más general, hace relación a que este conjunto de cifras nos muestran tal vez una primera vez dentro de la dinámica democrática de los 40 últimos años, en que la segunda vuelta se presta a una conformación clara de una mayoría que, aunque débil, frágil, regionalizada, abierta, finalmente la dinámica de segunda vuelta induce esa mayoría, es decir, produce una migración de votos que sigue un patrón no necesariamente establecido en las expectativas de la primera vuelta. De algún modo, la segunda vuelta presenta la dinámica más de un juego de ajedrez que de un juego acumulativo simple de damas. Esta es la primera cosa que me parece significativa del conjunto de cifras que he leído de los autores antes citados. El segundo elemento que me parece claro de las cifras es que los temores que se habían previsto relacionados a la pandemia no se verificaron. Esto es, que existen niveles de participación altos, congruentes con los históricos. Segundo, se pasa de una votación, digamos, que tiene un corte clasista muy fuertemente en la primera vuelta, hacia una votación más de composición nacional, más de pluriclasismo. Y la tercera es de que la participación de la tercera edad es una participación significativa y consiguientemente no se registra un gran ausentismo por parte de este grupo de la población. Una tercera anotación que quisiera hacer es de cómo la dinámica de segunda vuelta plantea o diluye el patrón de la primera vuelta, en la que vimos un patrón profundamente clasista y relacionado a estratos de educación, es decir, la votación de Lasso estaba ligada o crecía con un pronunciamiento muy marcado entre los votantes de menor ingreso, y crecía notablemente esos votantes de ingresos medios y más aún los votantes de ingresos más altos, e igualmente en el grado educativo. Los votantes de menor grado educativo no votaban por Lasso y crecientemente subían hacia los votantes con mayor grado educativo. La segunda vuelta rompe ese patrón e integra una visión mucho más nacional. En este sentido, la segunda vuelta se convierte en un estímulo institucional muy importante, la reconformación de mayorías que diluyen ese patrón previo, es decir, lo que constituiría propiamente la conformación de una mayoría. Un cuarto elemento que quisiera destacar es de que en esta elección asistimos a una notable polarización de la votación de la ciudad de Quito, que no ha estado acostumbrado a llegar a estos niveles tan altos de polarización, versus a el escenario clásico de la polarización que era la ciudad de Guayaquil, que entre la primera y la segunda vuelta más bien logra equilibrios. En ese sentido, se invierten, y eso es un hecho curioso, se invierten los escenarios de polarización clásicos, y yo diría que la votación de Quito es quien impone su sello en el triunfo del candidato Lasso, y el equilibrio que se logra en Guayaquil es el que impone la derrota también del candidato Arauz, porque no logra la polarización que había iniciado en la primera vuelta.
Esto nos plantea algunas preguntas sobre ciertos paradigmas tradicionales de la votación populista que estaba más ligado a la votación de la costa en general, de la costa interna radicalmente, y que seguía los patrones de la migración interregional. Y ahora más bien nos encontramos con que podríamos estar frente a otra dinámica ligada también a las migraciones que son este rato migraciones de tipo intrarregional, es decir, la movilidad de la población todavía podría estar imprimiendo su sello en los procesos electorales y en los resultados electorales. Otro elemento que me parece muy significativo de los datos que hemos analizado, ¿no es verdad?, tiene que ver con el voto nulo. El voto nulo ya se perfiló en Ecuador como una opción política, es decir, ya no había que, si uno mira los patrones históricos de voto nulo que pueden ocurrir por diversas circunstancias, de descuido, desidia, etcétera, al voto nulo como opción política y el voto nulo como diferente de la abstención. Yo creo que se ha perfilado ya una característica clara de entre la posibilidad de que haya un voto nulo como opción política, y esto es lo que nos muestra también las cifras que estamos en análisis. Yo creo que en adelante tendremos que diferenciar claramente entre el voto nulo, que no es considerado en la ley como una opción política, y su presencia creciente como una posibilidad de expresión. Otro de los elementos importantes es de que obviamente en los últimos 15 años del comportamiento electoral del país, nos encontramos con la estructuración de un segmento estable del electorado que se convierte como un segmento básicamente impenetrable, sólido, con escasísima capacidad de crecimiento, que esto es lo que se muestra la dinámica entre la primera y la segunda vuelta y se muestran claramente las cifras. Y este voto correísta parece como un voto sin futuro en la construcción de mayorías, pese a que ciertamente la segunda vuelta es una diferencia escasa la que existe. La dinámica de segunda vuelta es siempre una dinámica compleja porque los votos que tú no ganas son los que gana el otro. Sin embargo, en las dos segundas vueltas que registramos recientemente con la votación correísta, vamos a ver que no logra romper esta barrera del 50%, aunque se queda muy cerca, se encuentra represado antes de ser una mayoría. Yo creo que finalmente, para en ánimo de sacar alguna conclusión, cabría descifrar cuál es el mensaje que lleva atrás esta composición territorial y social del voto del candidato ganador y del candidato que queda en el segundo lugar, ¿no es verdad? No estamos frente a un empate que podría llamarse un empate catastrófico, pero sí estamos frente a una situación en que, si bien se construye una mayoría y el estímulo que la institución segunda vuelta prevé para la construcción de esta mayoría, y siendo esta una mayoría de una complejidad social y territorial superior, que incluye además variables interesantes nuevas como el voto nulo, sin embargo, nos encontramos con que el país pareciera estructurarse en dos matrices que llevan una competencia con una franja que define, que no es una franja de gran tamaño, y que en el futuro nos va a determinar tanto dinámicas electorales, dinámicas de gobierno-oposición, como va a determinar también la posibilidad de que se construya el uso de otros mecanismos de la democracia en relación a la manifestación de la oposición o de la estabilidad gubernamental. Yo quisiera con esto dejar culminar mi intervención, lamentar una vez más que no haya podido estar presente de modo directo, yo me encuentro viajando en este rato, y básicamente quisiera expresar mi felicitación al trabajo realizado por Carlos y su equipo, que ciertamente una vez más nos dan el sustento estadístico para reconocer dinámicas de conformación político-electoral en el Ecuador, y me gustaría mucho más que ahora que disponen de este análisis parroquial poder combinarlo con cifras sociales recientes que nos den nuevas luces sobre cómo se dio la composición desde el punto de vista de la base social de la democracia. Mil gracias a Carlos por la invitación y a ustedes un abrazo. Esa fue la intervención de Luis Verde Soto, que nos dejó un
video grabado a partir de la misma presentación que ustedes vieron. Y por último voy a dar paso también a la presentación que hizo Gloria Ardaya. Gracias, Carlos Larrea, y amigos que han realizado la investigación sobre la nueva geografía del voto en el Ecuador. Quisiera hacer algunos comentarios generales y algunos más puntuales respecto a al trabajo enviado. Lo primero que quisiera coincidir es que efectivamente en el país existe una crisis social general de la que poco hablamos y que es necesario insertar el proceso electoral en esa crisis social general. Estoy en desacuerdo cuando se habla de una profunda polarización en la primera vuelta. Yo creo que en la primera vuelta lo que se dio fue una aglomeración del voto en 4 partidos políticos. Y no olvidar nunca que a esta elección concurrieron 18 candidatos, un número excesivamente alto y de los cuales 4 partidos políticos concentraron cerca del 90% del electorado. Cuando se habla en el documento de que en la primera vuelta se observó una debilidad de la derecha, mi pregunta es, ¿cuál derecha? Cuando estos estereotipos izquierda-derecha se han debilitado bastante, ¿no? Creo que yo personalmente tengo muchas dificultades, y en el Ecuador en especial, de saber dónde está la derecha, dónde está la izquierda. Tengo dificultades porque considero que es un país históricamente de centro, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema, es una asignatura pendiente, y lo acabamos de ver con motivo de la modificación constitucional del aborto en relación a las violaciones, ¿no? Tenemos una posición de la izquierda absolutamente conservadora y en cambio una posición del nuevo presidente supuestamente de derechas que admite, ¿no es cierto?, esa posibilidad, ¿no? El otro tema sobre el cual tengo dificultades de entender y que me encantaría que profundicemos más esto, es que ustedes hablan de que se consolida una tendencia alrededor del voto indígena. Yo considero que el electorado de Yacu Pérez, más que étnico, fue una selección por los temas que Yacu Pérez levantaba, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema del medio ambiente, por ejemplo, el tema de los derechos de la Pachamama. Entonces, creo que tenemos que seguir profundizando estos temas, porque no creo que se haya consolidado un voto indígena, sobre todo en un contexto de alta volatilidad electoral, ¿no es cierto?, que luego se ratifica en la segunda vuelta. Efectivamente, Arauz recibe el voto duro de Correa, que logra muy poco ampliarlo, y creo que aquí hay que rescatar un hecho fundamental. Es decir, la hazaña de Lasso al haber superado su electorado de primera vuelta y haber ganado las elecciones, ¿no? Otro tema que no veo que se considere en esta investigación es el tema del fraude. Personalmente sostengo que hay muchas formas de fraude en el país, que nos hemos negado
observar, que nos hemos negado a ver, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que analizar ese aspecto, ¿no es cierto? Hay que estudiarlo cada vez más. Y otro de los temas que me parece importante también como extranjera, que me cuesta mucho asumir, es el voto nulo como consigna, pero no como realidad, ¿no? Sostengo que si bien es un derecho, es una expresión democrática el voto nulo, creo que también tiene y conlleva altas dosis de irresponsabilización, ¿no? Es decir, si le va mal a ese gobierno, pues me quedo muy satisfecho diciendo que yo voté en blanco, ¿no? Entonces, creo que es importante ver que si bien en la segunda vuelta hay una agregación del voto, este voto es volátil, ¿no es cierto? Entonces, que hay que seguir analizando. Y lo mismo el tema regional, que tampoco está consolidado. La mayor consolidación que veo es la del voto correísta, que se conserva fundamentalmente en la costa. Pero la Amazonía y la sierra creo que es bien difícil hablar que existe un voto regional como hemos visto en la segunda vuelta. En la segunda vuelta hay un cambio trascendental de este tipo de votación y de la volatilidad del mismo, ¿no? Con esto, lo único que quiero decir que felicito a los autores. Creo que es un tema que tenemos que seguir profundizando, y no solamente en contextos electorales, porque el tema requiere de muchísimo más estudio, quizás algunas reformas que deberíamos impulsar a través de la justificación que podemos dar a través de estos estudios. Felicitaciones y adelante, gracias. Bueno, esa fue la intervención de Gloria Ardaya, que hacía también en base a la exposición que ustedes también vieron y que ella había tenido acceso también. Entonces, bueno, muchas gracias y por su paciencia también. Yo sé que es una cantidad de información extremadamente grande, aparte de unos muy buenos comentarios sobre tesis que se plantean, preguntas, respuestas que se plantean ahora. Más bien lo que me gustaría, sin más, es pasar y saber si es que ustedes tienen preguntas que puedan hacernos. Le pediría de cualquier forma a Carlos, a Simón y a Natalia que puedan prender sus cámaras para que les vean. Y en ese sentido, veamos si es que tenemos algunas preguntas. Las pueden hacer por chat si es que quieren, o si alguna persona quiere también intervenir en vivo, no hay problema, pueden alzar la mano, abrir su micrófono para que eso pueda suceder. Por lo pronto sí teníamos ya una pregunta en el chat que quiero exponerla, y dice, ¿se puede afirmar o no que el 70% adicional de votos nulos son votos anticorreístas? ¿O cómo se puede explicar este fenómeno? Carlos, tal vez tú puedes ayudarnos con esa pregunta. Bueno, yo creo que básicamente eran votos por Yaku que siguieron una línea política definida que planteó Pachacuti, del voto nulo como voto de protesta. Eso coincide bastante con la configuración regional de este nuevo voto nulo. Hay varios tipos de votos nulos, habíamos visto, y Simón también lo explicó, y Lucho. Hay votos nulos por descuido, hay votos nulos por desgano, hay votos nulos por indiferencia, pero estos votos nulos son un nuevo tipo de voto nulo, un voto nulo por protesta. En realidad, claro, el crecimiento de los votos nulos, como lo dijo Simón, es del 70%, lo cual es excepcional. Yo creo que en toda la historia política, desde el retorno a la democracia, es altísimo.
No hemos visto antes un fenómeno así. Pero hay que añadir a eso los votos que dejaron de ser nulos en la primera vuelta y que pasaron a votar por Arauz. Entonces, en realidad, el incremento real de los votos nulos de protesta es más grande. No, bueno, al ser votos por Yacu, yo no los calificaría como predominantemente anticorreístas, pero evidentemente no eran correístas, porque yo no hubiera votado por Arauz. Sí. Gracias, Carlos. No sé si en el público tenemos alguna pregunta adicional. Sí, muy buenas noches con todos y todas. Muchísimas gracias por su exposición. En realidad fue muy colaborativa con el proceso que muchas personas creo que les interesa, dada, digamos, este escenario caótico de elecciones. Aquí mi pregunta es, quizá no señalando a ningún candidato. El tema es, con esta representación caótica que tenemos en el Ecuador, ¿qué pasa con la democracia representativa? Porque al final, pensémoslo un poco así, no estaríamos teniendo un escenario que nos permite elegir un candidato que realmente represente los intereses de todos y todas equitativamente. Entonces, ¿qué está pasando con la representación? ¿Qué estamos haciendo realmente con el voto? ¿Y realmente está funcionando la democracia? ¿Realmente está funcionando que nos obliguen cada 4 años ir a votar y no dejarlo al aire para ver si realmente esta democracia puede funcionar y cada quien elija votar o no votar? Esa es como mi pregunta. Y muchísimas gracias de nuevo por su trabajo. Estoy con muchos de ustedes, he tenido la oportunidad de leerlos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Domini. Natalia, Carlos, Simón, cualquiera de ustedes, si es que quiere tener un comentario al respecto. Yo me imagino que Simón es la persona más adecuada para responder esta pregunta. Bueno, ya que... A ver, yo creo que la pregunta tiene dos componentes o dos aspectos, ¿no? El uno es el que apareció al final, que es en definitiva el del voto obligatorio o no. Ahí hay un debate muy fuerte, muy largo, no solo en Ecuador, en muchas partes del mundo, si el voto debe ser obligatorio o no. Y hay suficientes argumentos para lo uno y para lo otro. No quiero entrar en eso, me parece que nos tomaría mucho tiempo, nos saca del tema, pero evidentemente tanto el voto obligatorio como el voto optativo tienen pros y contras. Y se sugiere siempre que en países en donde hay poca, digamos, afección a la política y donde hay crisis de partidos políticos, el voto obligatorio tiene consecuencias negativas, digamos, porque la gente expresa un voto anti y no un voto pro, digamos, no un voto a favor, sino un voto en contra de algo, ¿no? Y esto enlaza con la primera parte de la pregunta, que era el de la representación. Precisamente yo creo que esta elección última fue una elección en gran parte, no totalmente, pero en gran parte influida, predominada, digamos, por un voto en contra de, un voto anti. Y creo que lo que decía en mi comentario, en la segunda vuelta, me parece que se impuso el voto anticorreísta. Y ese voto anticorreísta tiene diversas razones, diversas causas, unas que se expresan tanto en el voto nulo como en la transferencia de votos a Lasso, y que Natalia las analizó muy bien. Por ejemplo, todo el tema de los movimientos sociales que fueron maltratados, digamos, durante la época de Correa, el tema ambiental, el tema, digamos, del recuerdo de los días unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hubo muchas causas para eso. Pero también hubo causas más actuales, como las que señalaba yo, por ejemplo, el temor a la desdolarización. Esa era una causa que movió mucho
no solo a sectores medios y altos urbanos, sino yo creo en general, ¿no? Porque se ha visto que la dolarización protege la economía familiar, en definitiva, ¿no? Entonces, creo que hubo ese voto anti, ese voto de insatisfacción con algo y no de apoyo. Y esto, y con esto concluyo, esto tiene un problema grave, y es que al haber triunfado una posición, un candidato, concretamente Guillermo Lasso, más por votos en contra de su contendor que por votos favorables, su legitimidad puede verse erosionada muy pronto. Entonces, ese es un tema preocupante siempre cuando se ve este tipo de cosas. Hoy en la mañana teníamos una conversación, un conversatorio, digamos, sobre el caso peruano, y ahí tenemos clarísimo esta situación, que es la de el voto en contra de ambos candidatos que están en la segunda vuelta. Los dos son los que más acumulan votos anti que votos a favor. Entonces, si queremos consolarnos un poco viéndole al vecino que está mal, podemos hacerlo en ese sentido, ¿no? Okay. Gracias, Simón. Yo agregaría una cosa más a lo que tú dices y simplemente como una pregunta, pero es, si no tuviéramos voto obligatorio, ¿hubiéramos tenido esta misma expresión de nulos, por ejemplo, o hubiera sido gente que se hubiera quedado en su casa? Creo que hay una investigación bien interesante, además Claro. de... Lo más probable es que se hubieran quedado en la casa, pero son hipótesis, ¿no? Son hipótesis, exactamente. Tengo tal vez Margarita Muñoz, veo que Sí. estás con el micrófono, ¿sí? Sí, Adelante. sí. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes escuchando esta conferencia de tanto envergadura y con un trabajo base, sobre todo, porque es un trabajo que han presentado y una investigación que se hace para poder emitir criterios sobre estos procesos tan importantes en nuestro desarrollo y en nuestro quehacer de la economía ecuatoriana, social, porque tiene mucho esto, mucho significado, ¿no? Pero sí me llamó la atención algo para mí, esto de el significado del voto nulo en la primera vuelta y la diferencia del voto nulo en la segunda vuelta. O sea, eso, ¿por qué lo diferencian así? ¿Cómo ustedes pueden enfocar un voto nulo de la primera vuelta y en la segunda vuelta? ¿Dónde está la diferencia? No logro captar esta parte. Y segundo, pues, desde mi punto de vista, considero que ha habido un proceso, ¿no? Que se ha ido dando anteriormente, inclusive, para consolidar un proceso de los medios de información y que se ha ido manejando este tema del voto nulo, que en su momento ha tenido un efecto tan fuerte como lo hemos visto en esta última campaña, en estas últimas elecciones. Esa es mi inquietud, porque como decía la doctora, que creo que es la doctora Gloria, ¿no? Es justamente la tendencia del voto nulo para que esto se siga, se siga avanzando, me parece también peligroso, ¿no? A mi juicio. Es crear un espacio de irresponsabilidad, aunque hablemos democráticamente, y coincido con ustedes en esa parte, a veces he pensado y repensado si el voto obligatorio, si el voto voluntario es necesario en nuestro medio. Creo que no, que hay que educar para que la gente participe cada vez más en estos procesos. Por el contrario, sí estoy de acuerdo en que se debe participar en estos procesos porque es la forma de expresión. Aunque tengamos reveses, es la forma de expresión. Entonces, esto es lo que yo planteo. Muchísimas gracias por su atención y por la invitación a estos eventos tan importantes y la organización de ellos. Gracias Margarita por esa intervención. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Malky, Tal vez tú. Bueno, sí, Nati. Sí, Nati, solamente sobre el tema del voto nulo me parece súper interesante resaltar un poco el debate que hubo previo a la segunda vuelta en varios grupos que decían, especialmente desde fuera se ve
al voto nulo en efecto como un voto irresponsable, casi antipatria. Entonces, mientras que para otros era una elección completamente democrática. Entonces, me parece importante resaltar ese debate que existe alrededor del voto nulo, porque supuestamente, ¿no es cierto?, si es que el voto nulo supera el 50%, se tienen que repetir las elecciones, cosa que nunca ha pasado en el Ecuador y que es muy difícil que pase en el Ecuador y que pase en otras partes, ¿no? Pero muchos de los que votaban nulo buscaban eso porque ninguna de las dos opciones les beneficiaba, y era un poco el discurso y la razón por la que se justificaba Yacu Pérez y Pachacuti en general de promover el voto nulo. A mí me parece muy interesante, como les había mencionado, el caso de Sarayaku, ¿no? Porque, por ejemplo, y un poco yendo a la pregunta de la democracia incluso, le preguntamos, por ejemplo, a Patricia Huelinga, ¿qué había decidido el Consejo de Gobierno sobre el tema de, bueno, las personas que no, si no les dejan entrar al CNE, entonces no van a tener ni siquiera el carnet de certificado de votación? Y ellos decían, bueno, para nosotros nunca usamos ese carnet de certificado de votación. Para nosotros es un documento que es completamente inútil porque casi no lo utilizamos, mientras que tal vez en la ciudad utilizamos mucho más ese documento. Muchos van a votar, ¿no es cierto?, en la pregunta anterior de voto obligatorio, algunos van solamente por tener el papelito. Entonces, esos elementos quería incluir en el debate porque me parecieron extremadamente interesantes cuando analizamos la decisión del voto nulo, especialmente en el movimiento indígena, y cómo este crece, si bien es cierto, obviamente sin sobrepasar el 50%, como algunos que lo hicieron con la idea del voto como rechazo. Es interesante analizar por qué se da este voto nulo, y coincido con Simón que la idea o el hecho de que exista una votación tan alta en caso de votos nulos y la polarización o la división con los casos de Arauz hace que Lasso tenga una tarea bastante difícil para gobernar. No, creo que no tengamos ninguna intervención adicional. No sé si alguno de ustedes tiene alguna cosa más que decir, si no estaríamos ya finalizando el evento. Una cosita sobre el voto nulo. El voto nulo también puede tener muchas interpretaciones, pero en esta ocasión el voto nulo fue una posición política. Eso es clarísimo. O sea, no es un voto nulo por las otras razones a las que hacía referencia Luis Verde Soto, que hizo referencia a Carlos, ¿no? No, esta fue una posición política y por eso es que requiere un análisis muy detenido, ¿no? Y ustedes lo han hecho de una manera muy interesante, viendo en dónde se concentró ese voto nulo, ¿no? No solo regionalmente, sino también en términos socioeconómicos, ¿no? Que creo que es muy importante. Gracias, Simón. Bueno, entonces, dicho esto, y no tenemos ninguna pregunta adicional, además que el tiempo se nos ha ido. Gracias por su participación, gracias por haber estado en este espacio. Agradecerle a Luis, a Gloria, a Natalia y a Simón que nos hayan acompañado, a Carlos y a mí en esta presentación. Y vamos a seguir y vamos a continuar con este proceso de análisis. Espero que les haya parecido interesante ver los datos desde otras perspectivas, ¿no? Que me parece que es como la parte más importante. Dicho eso, entonces cierro el evento. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en una siguiente oportunidad. Solo quería recordarles para las personas que están todavía con nosotros que el área de ambiente y sustentabilidad, tanto como la universidad, está abriendo en este momento ya sus 3 ofertas académicas. Estamos en periodos de inscripción. Nuestra maestría sobre cambio climático, sustentabilidad y desarrollo, nuestra especialización sobre cambio climático y nuestra maestría de investigación en ecología, política y alternativas al desarrollo se encuentran ahora ya en periodo de inscripción. Si ustedes quieren conocer más información, por favor escríbanos o entren a la página de la universidad y del área y ahí encontrarán la información pertinente. Nuevamente agradecerles y muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por venir. Hasta luego. Gracias a todos y todas. Chao. Chao.